¿Qué tal, chicos? Bueno, pues bienvenidos a la unidad 4 de nuestro libro del adulto, fracciones y porcentajes. Bueno, la organización del espacio. En esta unidad dice: calcularás el área de superficies rectangulares, conocerás características de algunas figuras geométricas, calcularás el área de superficies romboides y triangulares, aprenderás a determinar el perímetro y el área del círculo. Conocerás características de algunos cuerpos geométricos. Aprenderás a calcular el volumen de prismas rectangulares y cuadrangulares. Aprenderás a reconocer qué hace un objeto. Aprenderás a reconocer qué hace que un objeto sea simétrico. Y bueno, vamos a visualizar la actividad 23. Lo superficial. Propósito: calcularás el área de superficies rectangulares. ¿Alguna vez has calculado el área de una pared o superficie? ¿En qué oficios se utiliza la medición de superficies? Coméntalo con tus compañeros, tu asesor o con otra persona. Bueno, superficies pues siempre es relacionado a pisos, paredes y techos también. Hay otras cosas también en determinado momento que también se utilizan esa medición como si fuera superficial, ¿no? Pero bueno, no es lo principal. Una parte importante del trabajo de albañilería es calcular el área de las superficies y determinar cuánto material se requiere. Por ejemplo, determinar cuántos mosaicos se necesitan para cubrir una superficie. Clemente coloca mosaicos en baños. Uno de los tipos de mosaicos que utiliza es el del tamaño que se muestra aquí, en azul. A continuación, se muestran 5 superficies que Clemente tiene que cubrir con mosaico. Utiliza los mosaicos de cartón que vienen en tu material recortable y contesta las preguntas, ¿vale? Entonces, acudan ahí a su material recortable. Vamos a visualizar lo siguiente. Tenemos la superficie 1. Dice: ¿cuántos mosaicos necesita Clemente para cubrir esta superficie? Bueno, para esto yo ya tengo material preparado. Aquí está. Ya tengo aquí la imagen en cuanto a la colocación de imágenes. Entonces ahí podemos ir visualizando que ese sería el primer cuadrito, el siguiente y el siguiente. Ese es para la superficie 1, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, caben 5. Entonces, ya contestamos esa parte. 5. 5 mosaicos. Bueno, continúen ahí, ustedes redactando. La superficie 2. Bueno, para la superficie 2 es importante ir colocando los pedacitos de cartón. Si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10, ¿vale? Entonces, dice: ¿cuántos mosaicos requiere para cubrir la superficie 2? En este caso, 10 mosaicos o piezas, ¿vale? En este caso yo voy a ponerle piezas PC. ¿Cuántos mosaicos más necesita Clemente para cubrir la superficie 2 que para cubrir la superficie 1? Pues en el anterior, en la superficie 1 solamente eran 5. En esta ocasión fueron 10
Entonces necesito 5 más. Para la superficie 3. Vamos a visualizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, son 15 mosaicos los que se necesitan para cubrir la superficie 3. Entonces ahí. ¿Con cuántos mosaicos se cubre? La superficie 3 con 15. Con 15 mosaicos o piezas. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia entre el número de mosaicos que requiere para cubrir la superficie 3 y la 1? 10 más. 10 piezas es la diferencia. ¿Sí? La superficie 4. Vayamos a revisarlo. Bueno, revisemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ahí está. Son 18 cartoncillos los que entran ahí. O 18 piezas. ¿Vale? Entonces, vayamos. ¿Cuántos mosaicos se requieren para cubrir la superficie 4? 18. 18 piezas o 18 mosaicos. La superficie 5, número 5. Dice cuánto se necesita para llenar la superficie 5. Vamos a revisar. Ok. Integremos. Quiero que revisen aquí. Entran 7 piezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Entonces, tomando esto en cuenta, son 14 centímetros. Y si son 7 cuadritos que entran así, entonces quiere decir que cada cuadrito mide 2 centímetros de lado, ¿vale? ¿Cuántos mosaicos necesita Clemente para llenar la superficie? Si fueron 7 abajo y 7 arriba, en total son 14. Piezas. Se analiza el método que utiliza Clemente para saber cuántos mosaicos va a ocupar para la superficie 6. Primero cuento cuántos mosaicos necesito para hacer una fila que sea del tamaño de la base de la superficie. Ya está. Entonces, para eso, entonces empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto es la base. ¿Vale? En este caso, se necesitan 7 mosaicos para hacer una fila que sea del tamaño de la base de la superficie, de aquí hasta acá. Luego cuento cuántas filas se van a ocupar para llevar toda la superficie, para llenar toda la superficie. Al número de filas que se necesita le llamo altura. ¿Sí? De aquí hasta acá. Y es la altura. Entonces tenemos la base y la altura. La superficie tiene una altura de 3 filas de mosaicos. Finalmente, multiplico el número de mosaicos que lleva cada fila por el número de filas. O sea, multiplico el tamaño de la base por la altura. ¿Vale? Base por altura. Y esto me da 21. Base 7 mosaicos, altura 3 filas de mosaicos. Se necesitan 21 mosaicos para cubrir esta superficie. ¿Vale? Bueno, una idea ahí similar. Dice, completa la siguiente tabla con la información de las 6 superficies que aparecen
al comienzo de esta actividad. Fíjate en el ejemplo de la superficie 6, sea de esta de acá. ¿Sí? Entonces dice que tiene 7 de base y 3 de altura, en total son 21. Entonces aquí yo ya adelanté un poquito. Por ejemplo, de la primera superficie tenemos 5 de base por una fila o una altura, ¿no? Entonces eso ya está integrado y aquí sería multiplicar 5 por 1, 5, ¿sí? Y la segunda superficie que tiene 5 de base y 2 filas. Igual. Entonces sería 5 por 2, 10. 10. Y bueno, ya. Más o menos revisando eso, a ese patrón, vemos que en la tercera superficie tenemos 5. 5 de base y 3 de fila. Igual 5 por 3, 15. Después la superficie 4 tenemos 6 de base. Vamos a ver si es cierto. 4. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3 filas o 3 alturas. 6 por 3 y en total son 18 piezas. Luego el 5 que tiene 7 de base, 2 de altura, entonces 7 por 2, 14. Vale. Ahí está. Y bueno, para medir el área de cuadrados y rectángulos generalmente se utilizan unidades cuadradas. Esto es importante, unidades cuadradas. El metro cuadrado es una unidad que es una de las unidades que más se utilizan para medir superficies. El metro cuadrado es el área de un cuadrado que mide 1 metro de cada lado. Ahí. Y aquí no los representa. Tiene este lado por este lado. O sea, tiene 1 metro por 1 metro. Ahí. La abreviatura del metro cuadrado es m al cuadrado. ¿Vale? Resolvamos otros problemas. Adalberto y Ramón son pintores de casas y edificios. Para hacer los presupuestos que le solicitan tienen que determinar el tamaño del área que van a pintar en metros cuadrados. A continuación se muestran las dimensiones de algunas de las paredes que Adalberto y Ramón van a pintar en una casa. Pared 1. Tenemos 3 de base por 3 de altura. Y entonces aquí podemos decir que tengo 3 por 3. ¿Sí? Eso me da 9. 3 de base, 3 de altura. ¿Vale? Entonces aquí 6 de base por 4 de altura. 6 por 4, 24. ¿Sí? Y metros con metros, metros cuadrados. Un metro por metro. Metro por metro, metro cuadrado. ¿Vale? Continuamos. Bueno, en esta figura pues tenemos 9 de base por 4 de altura. Entonces ahí ya está. 9 por 4, 36. 36 metros cuadrados. Bueno, aquí ¿por qué sale esto? Bueno, también puedo reescribir esto como lo siguiente. 9 metros. Esa M quiere decir metros. Y de aquí es 4 metros. ¿Sí? Entonces, en matemáticas estos símbolos también se tienen que escribir al final. Entonces, 9 por 4 serían 36. Eso es en el sistema numérico. Pero algebraicamente también esto se tiene que nombrar como metro por metro, metro cuadrado. Es como decir, ¿cuántas veces aparece esa M? Aparece 2 veces y lo representamos con ese cuadrado. ¿Vale? Bueno, posteriormente lo seguiremos revisando. Nos vemos en el siguiente video.